Un virus asesino ha matado a millones de personas. Los supervivientes se han refugiado en comunidades subterráneas, húmedas y frías. El prisionero James Cole se ofrece como voluntario para viajar al pasado y conseguir una muestra del virus, gracias a la cual los científicos podrán elaborar un antídoto. Durante el viaje conocerá a una bella psiquiatra y a Jeffrey Gonis, un excepcional enfermo mental. Terry Gilliam nos regresa al coronavirus, pero esto pasa en el 2035. La película se llama 12 monos. Les damos la bienvenida a Dinka Studio y les alertamos de spoiler. Bienvenidos. Bienvenidos, señores, a Dinka Studio Cine y Arte. En esta ocasión estamos con el doctor Osvaldo Álvarez, que es psicólogo con experiencia en ambientes psiquiátricos. Vamos a explicar un poco y vamos a hablar un tanto sobre la película de 12 monos, escrita por Terry Gilliam. Terry Gilliam es un director que tiene bastantes películas que creo que todos hemos visto, como Brasil de 1985, Pánico y Locura en Las Vegas y El increíble Doctor Parnassus. Señor Osvaldo Álvarez, doctor, díganos, ¿cómo está? Hola, gracias por la invitación. Ya tenía un ratote que no venía aquí a grabar. Gracias a Dios estamos aquí, pues contentos de poder participar. ¿Cómo ve? Más bien, creo que la pregunta correcta es, ¿cuál sería el primer diagnóstico para el personaje de Brad Pitt? Fíjate que la película es muy interesante porque hace una introducción del ambiente psiquiátrico y muestra una gran cantidad de pacientes. Muy pocas películas se dan ese tiempo de describir todo el panorama general. Pero obviamente, pues como es propio de casi cada narrativa, la película se centra en unos cuantos personajes específicos, ¿no? El personaje de Brad Pitt es uno de los más importantes de la cinta y presenta uno de los cuadros más interesantes. Aunque por su discurso en algunas ocasiones presenta algunas tendencias paranoides, es decir, como esta tendencia a la suspicacia, al delirio, al conspirativo. Notamos en su conducta que es bastante, digamos, bastante activa, ¿no? Bastante desenfrenada, le vemos brincar, le vemos haciendo, ahora sí que le vemos con un cuadro de conducta básicamente incontrolable. Es lo que se le llama un episodio maníaco. Básicamente, propiamente dicho, la etiqueta diagnóstica más común que se le podría hacer o al menos de forma rápida, sería el trastorno de bipolaridad. La bipolaridad es un trastorno que consiste en periodos intermitentes donde un paciente va desde la depresión a la manía. La depresión como este cuadro de tristeza y melancolía muy severa, y la manía como estos episodios de mucha euforia y conductas desorganizadas, que precisamente se conocen como manías. Doc, en este caso, Brad Pitt desarrolla una teoría sobre que la locura es un concepto relativo a cada momento histórico. Bueno, o sea, cuando nos referimos a Brad Pitt, nos referimos al personaje de Jeffrey Goldman, o sí, Jeffrey Gonis, y él habla sobre una teoría que la locura es un concepto relativo a cada momento histórico. Sí, esta es una teoría interesante y muy discutida en psicología. De hecho, es un enfoque antropológico, perdón, de la locura. Se dice, pues, que la locura, en términos clínicos, tiende a atribuir el problema dentro del individuo, mientras que los enfoques más antropológicos y sociológicos tienden a atribuirlo al entorno y al sistema. Yo creo que hay un balance entre ambas nociones. Evidentemente hay un punto que es sociocultural, ¿no? Evidentemente una persona que, por ejemplo, tiene experiencias que podrían llamar sobrenaturales, en un contexto puede ser absolutamente una concepción delirante, básicamente irracional, pero en otros contextos ciertamente podría verse de una forma positiva. Sin embargo, no debemos de olvidar que este tipo de trastornos se dan, según la cultura, varían, o sea, su presencia es de carácter básicamente universal, ¿sí? Y aunque puede variar en forma, en esencia es lo mismo.
Entonces, se puede distinguir una conducta o creencia excéntrica propia de un ambiente de un trastorno delirante o de una esquizofrenia, un trastorno bipolar, en que la conducta suele ser usualmente desadaptativa, suele ser peligrosa incluso en algunos momentos para los pacientes o para la gente a su alrededor, o puede ser pues nada más disfuncional, ¿no? Da e incluso dentro de entornos que podrían favorecer este tipo de creencias extrañas, digamos, por ejemplo, digamos que nos encontramos en una tribu chamánica, ¿no? Donde la creencia en el espiritismo y estas cuestiones sobrenaturales es común. La forma de distinguir si estamos hablando de un aspecto cultural propiamente dicho a un trastorno psiquiátrico es que incluso dentro de esa misma cultura, la implicación, la convicción con la que esas creencias son sostenidas y los alcances que tiene suele trastornar la conducta a un punto que se vuelve problemática tanto para el individuo como para su entorno inmediato. Entonces, también estamos hablando de que la locura es un problema también sociológico. O sea, de acuerdo en el contexto en el que te desarrolles, lo vamos a tomar como locura o como algo normal. Hay un factor, un componente, sí, que puede, digamos que es más que un determinante, es un elemento mediador, ¿sí? Es decir, que hay factores culturales que pueden proteger a un individuo de ser considerado un paciente psiquiátrico. No obstante, esto no querría decir que no pueda existir la locura sin este componente social. Es un tema bastante complicado y mentiríamos o sería poco sensato tratar de resolver el dilema pues, en un espacio tan breve como este, pero digamos que se debe de considerar un balance entre ambas cosas, ¿no? Entre que en efecto una persona tiene problemas psicológicos y afectivos propios, usualmente derivados de un historial de experiencias perturbadoras que lo pueden llegar a trastornar, pero también que hay un aspecto sociocultural que puede proteger o vulnerar al individuo, vulnerarlo al punto de que llegue a generar o que llegue a devenir en lo que conocemos popularmente como locura, ¿no? Doctor, ¿cuál es la definición de locura? Fíjate que usualmente la definición de la locura tiene que ver, o al menos coloquialmente, con aquel desapego a la realidad, ¿no? Tiene que ver mucho con este concepto de la realidad. En términos psiquiátricos es un concepto que no se utiliza, pero usualmente lo que la gente coloquialmente conoce como locura vendría a etiquetarse bajo los trastornos psiquiátricos de corte psicótico, es decir, esquizofrenia, trastornos delirantes como la paranoia y la bipolaridad precisamente. Trastornos afectivos como la depresión, cuando llegan a ser muy severos, también pueden generar síntomas psicóticos, pero básicamente es ahí en donde se suele encasillar. Este tipo de trastornos se le llama locura porque precisamente distorsionan la realidad. Es decir, por ejemplo, el trastorno, cuando se presentan delirios, los pacientes suelen tener creencias que no se sostienen con base a la evidencia, ni se explican por el contexto sociocultural inmediato. Adopta el individuo de forma extraña creencias que no tienen relación realmente con su experiencia, al menos relación aparente con la experiencia inmediata de él y del contexto que le rodea. Por ejemplo, una persona de 20 años puede estar convencido de que es Napoleón, ¿no? Y que tiene 80 años, y evidentemente no hay nada que sustente esa creencia, ¿no? Hay gente que puede llegar a pensar que ha sido raptada por entidades extraterrestres y que su cerebro ha sido extirpado. Esta clase de delirios existe realmente. Entonces, o sea, y no es tan poco común escucharla en ambientes psiquiátricos, ¿no? La creencia de ser Dios, etcétera. Ahora sí que la cantidad de formas en que se puede manifestar un delirio, pues es bastante variada. También la presencia de alucinaciones, el percibir voces que no existen de forma física, también se considera como una distorsión de la realidad. Y básicamente,
todo trastorno que implique una distorsión de la percepción, de la imaginación y de la realidad, este, se engloba como locura. Pero es una línea bien delgada, porque me pongo a pensar en la distorsión de la realidad y, por ejemplo, ¿no? O sea, los cristianos, pero que son cristianos a ultranza, los que dicen, yo escucho el llamado. Es una distorsión de la realidad. Sí, evidentemente puede haber límites muy difíciles de delimitar, ¿no? Hasta qué punto algo es cierto y hasta qué punto deja de serlo, ¿no? Eh, por supuesto que entonces aquí es donde deberíamos, por ejemplo, distinguir conceptos entre verdad y realidad, ¿no? Que la realidad es más bien la verdad que nosotros percibimos y la verdad es aquella realidad a la cual no podemos acceder. Es un poquito complicado de definirlo, pero Está súper eh, filósofo. sí, sí, y de hecho creo que la cinta precisamente tiene un poco de crítica en este sentido. Los enfoques psiquiátricos más tradicionales solían ser más categóricos en este aspecto. Después vino una crítica que empezó a relativizarlo y ahora creo que una corriente más postmoderna pues ha venido a relativizar absolutamente todo esto de la realidad, que tampoco creo que sea lo conveniente. Creo yo que debe haber un punto medio donde aceptemos que cada individuo y cultura tiene su propia forma de explicar la realidad, pero que pues debemos de depender hasta cierto punto, confiar en ciertos parámetros que nos indique lo que es patológico de lo que no lo es. Que nos podemos equivocar, pues sí, en efecto. La cuestión es que al menos al día de hoy no tenemos otro mejor método y pues hay que tomarlo y asumirlo como es, ¿no? Un método conveniente, útil, pero limitado. Tener esta concepción crítica tanto de la psiquiatría como de la psicología me parece que es como el mejor enfoque al día de hoy. Doc, ¿se acuerda cuando en la película Bruce Willis empieza a viajar en el tiempo y entonces intenta explicarle a los doctores, oiga, ¿sabe qué? Que hay un virus muy mortal y entonces yo vengo a buscar como el virus para poder encontrar la cura y les dice, tengo que llamar a un número telefónico y empieza a tratar de explicarles, pero no le creen. ¿Este tiene un tipo de nombre? Sí, sí, de hecho dentro de la misma cinta se explica cómo se llama este síndrome. Se llama el síndrome de Cassandra. Ojo, es difícil encontrar en la literatura científica este término. Algunos atribuyen a que de hecho es un término ficcional. Es decir, de hecho algunos creen que 12 monos es la primera cinta que lo acuña de forma específica. No creo que sea el caso realmente. Sí creo que tiene un uso en épocas más tradicionales de psiquiatría, pero sí describe situaciones que sean perfectamente viables encontrar en un cuadro psiquiátrico, ¿no? Tal como lo describe la cinta, el síndrome o complejo de Cassandra, que es como también lo podemos encontrar si lo buscamos por internet, por ejemplo. El complejo de Cassandra obtiene su nombre de la literatura griega, precisamente de la Ilíada de Homero, donde Apolos ofrece a Cassandra, debido a su belleza, la oportunidad de leer el futuro, si ella, de poder saber el futuro, conocerlo de antemano, si ella pues se queda con él. Ella acepta el don, pero rechaza el estar con Apolos. Entonces, lo que Apolo hace, por cierto, Apolos era el dios de la razón, me parece. Este, y lo que Apolos hace, como ella lo rechaza, es al don que había recibido de poder ver el futuro, le agrega una maldición, donde nada de lo que ella diga, ninguna de sus predicciones, por ciertas que sean, van a ser creídas. De modo que su conocimiento del futuro pues resulta inútil y de hecho contraproducente, porque Cassandra empieza a experimentar dolor pues a partir de esta experiencia, porque ahora comienza a saber todo lo que va a ocurrir de antemano sin poder cambiarlo, ¿no? Incluido, pues, por ejemplo, me parece que la caída de Troya, ¿no? Claro, Entonces, qué paradoja. sí, entonces entra pues en una situación donde la bendición se convierte en maldición. Y precisamente en términos psiquiátricos, esto describiría una variante de los trastornos delirantes donde algún individuo eh, llegue a caer en la convicción de que tiene el poder de saber el futuro. Obviamente, en términos psiquiátricos, dado que
dado que el paciente psiquiátrico se concibe precisamente como eso, como un enfermo mental, pues se asume de antemano que lo que diga es falso, ¿no? O que lo que puede ser un error, ¿eh? No necesariamente en ocasiones dicen falsedades los pacientes, pero precisamente creo que va por ahí a donde quiere llegar la cinta, ¿no? Sí, Que pero se bueno, suele... vaya, es una mayoría de los pacientes que mienten a los que no mienten. Entonces es complicado porque se vuelve Pepito y el lobo. Sí, y lo curioso es que pues incluso hablar de mentiras sería como complicado, ¿no? Porque el delirio no tiene la intencionalidad de mentir. Está convencido de lo que dice, pero no es su intención hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, mentir sería el acto deliberado de ocultar o manipular la información. En este caso, es una convicción que tiene. El paciente puede llegar a creer con plena certeza de que él sabe el futuro, pero esta forma de no creer, aquí se da no por una maldición, sino por el hecho simple de que es catalogado como un paciente psiquiátrico, y ya de antemano, pues, lo que se dice, pues, tiende a ser cuestionable, ¿no? Perfecto. Esta película tiene como muchos rasgos de psicología, pues, justo porque se desarrolla en gran parte en un hospital psiquiátrico. Y uno de los trastornos que también me llamó la atención fue el síndrome de Estocolmo. Este síndrome que siento que aparece en el personaje de Madeleine Stone. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, Doc? Sí, para los que nos escuchan, el síndrome de Estocolmo es precisamente un síndrome que se da usualmente en situaciones de privación de la libertad, secuestros, donde el rehén suele enamorarse y generar un vínculo afectivo al menos con su secuestrador, y viceversa, porque también implica el efecto contrario. El síndrome de Estocolmo básicamente parte de eso, ¿no? Ahora, es fácil de comprender entonces que su definición parte de este vínculo afectivo que se da entre un victimario y la víctima. Lo que es extraño es preguntarse por qué se daría, ¿no? Porque pues es un síndrome que no tiene mucho sentido. ¿Quién se podría enamorar de su secuestrador? Bueno, según algunos estudios, en algunos casos, en algunas regiones donde se ha estudiado esto, hasta el 27% de los secuestros puede llegar a generar este síndrome. Eh, este, Fíjate que la forma en que se da este síndrome es interesante, porque parte del hecho de la privación sensorial. De hecho, es una función adaptativa. Se cree, se ha estudiado, no se sabe a ciencia cierta, pero se cree que tiene sus bases en la necesidad de ambas partes de llevar el proceso a un buen término. Tanto el secuestrador, que en algunos casos específicos no tiene la intención realmente de matar a la víctima, y trata de dar el mejor trato para que no haya una escalada en los acontecimientos, y la víctima, que trata de no ser asesinada. Ahora, esto hace que con el suficiente tiempo de convivencia, se rompa un umbral de temor. Es muy similar, por ejemplo, a lo que pasa con los trastornos fóbicos, y de hecho así se suelen tratar en muchas ocasiones. Una fobia se le tiene fobia a un objeto al cual siempre evitamos. Muchas veces el tratamiento lo que implica es que el individuo tenga proximidad con ese objeto fóbico, a fin de que tarde que temprano rompa ese umbral y se dé cuenta que aquello que percibe como hostil o como peligroso, pues realmente no lo es. Se rompe este umbral y la tendencia es que va a bajar el temor ¿Hay hasta que haya alguna una sanación. estadística sobre la tasa de éxito de este tipo de tratamientos? En los tratamientos fóbicos hay mucha. Estamos hablando de arriba del 60%. Este, en este caso, el síndrome de Estocolmo no es un tratamiento, evidentemente, pero lo hice como analogía, ¿no? Para que entendamos que cuando tú te encuentras en una situación de secuestro, el primer temor que uno tiene es el temor a morir, ¿sí? Pero cuando pasa suficientemente tiempo y ambas partes entienden, o en este caso la víctima entiende que el secuestrador, propiamente dicho, no tiene una intención que lleve a la letalidad, entonces el temor, este umbral de temor suele bajar. Ese bajón que se da es precisamente el punto de quiebre donde hay esa opción, esa posibilidad de que a través de las conductas diarias de cuidado, de comida,
incluso de conversación, porque no olvidemos esta fuerte necesidad de socializar del ser humano, y dado que no hay está deprivado la persona en situación de rehén, está deprivada de todo otro contacto humano, pues suele ser como un caldo de cultivo que refuerza, ¿no? Por medio de conductas que se perciben tradicionalmente como positivas, lo que empieza a ser un vínculo afectivo propiamente dicho, ¿no? En el caso de lo que vemos en la cinta, precisamente vemos como al comienzo hay un punto donde todo es hostilidad y un intento de escapar, pero conforme vamos viendo la historia, y la psiquiatra se da cuenta de que el personaje interpretado por Bruce Willis no tiene una intención letal o peligrosa hacia su persona propiamente dicha, comienza a cambiar su actitud con él, y ambas partes empiezan a ser cómplices. Entonces, vemos ese procedimiento, esa transformación de forma muy clara ahí en la película. Perfecto. Doc, otro tema que tratan es los experimentos con animales. Es un tema muy cabrón, porque esto es lo que detona que Brad Pitt dijera al diablo con los humanos y quiera matarnos a todos, o quiera matarlos a todos en la película. ¿En qué posición la psiquiatría y la psicología se ha visto envuelta en este tipo de eventos de experimentación con animales? Mira, toda la psicología y básicamente toda ciencia que implique estudiar al ser humano, ya sea en forma física o psicológica, toda ciencia recurre antes que nada al uso de animales. Básicamente es lo que se distingue como las disciplinas de ciencia o investigación básica y la investigación aplicada. La investigación básica casi siempre tiene sus comienzos en animales, porque precisamente se utilizan como modelo para poder experimentar. Aquí la pregunta no sería tanto si es ético, porque de hecho, pues, si uno lo analiza de forma así simple resulta pues horroroso, ¿no? Pensar que se utilizan animales para fines experimentales nada más, ¿no? La pregunta real aquí sería si hay otra alternativa, y es ahí donde se complica la situación, porque seamos honestos, mejoraría el panorama entonces si dijéramos que experimentamos con humanos. Esa es la cuestión, ¿no? Sí hay un código de ética, por tanto, que se ha desarrollado para trabajar con animales en la búsqueda de que, dado que no tenemos otra opción, al menos de momento, se utilizan para la experimentación, pero sí hay ciertos códigos. De hecho, yo mi tesis de licenciatura se realizó precisamente con ratones, y uno de los procedimientos que se utilizaba era privarlos de alimento, pero siempre había un límite. Los sujetos experimentales no podían bajar de un 80% de su peso. Entonces, bajo ese criterio, se consideraba antiético privarlos del alimento a un punto mayor, porque eso entonces pues ya era, digamos, maltrato animal, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario, sí, toda disciplina científica apela al uso de animales para cuestiones experimentales, pero es necesario, básicamente. Sin este tipo de prácticas no se podría avanzar en la ciencia en absoluto. Me llega a la mente la imagen de Thomas Alva Edison cuando llega la electricidad, y este vato ejecuta con electricidad un elefante para probar la potencia de este nuevo invento. Entonces, sí hay un dilema muy cañón entre experimentar con animales, pero tienes mucha razón. Si le decimos que lo experimentamos con humanos, no nos hace mejor. Sí, esa es la cuestión. Yo creo que es de esos puntos donde no hay final feliz, ¿sí? O sea, tenemos que asumir que hay puntos, y también se experimenta con humanos, posteriormente. Pero, o sea, por eso se trata más bien, lo mejor que podríamos hacer es tratar de adecuar nuestros procedimientos y nuestros códigos éticos de la forma más estricta posible, asegurar que se cumplan en la medida de lo posible, y pues sea humano o sea animal, el sujeto experimental, pues hacerlo dentro de lo que sea posible, en un marco lo más ético que se pueda, ¿no? Pero sí, obviamente es un punto gris en las preguntas éticas, ¿no? Hasta dónde está bien y hasta dónde está mal, complicadísimo. A mí no me gustaría tener que experimentar con animales al punto de inducirlos a muerte, ¿no? Pero sé que es necesario muchas veces. Por ejemplo, ahorita estamos en contexto de pandemia, ¿no? Y
imaginemos el asunto de la vacuna. Si no se logra, si no se comienza siempre por la investigación animal, pues muchas personas seguirían muriendo, y están muriendo todavía. Es donde tenemos que equilibrar y pensar hasta dónde es correcto y hasta dónde no. Probablemente nunca lo definamos, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es tratar de hacerlo de la mejor y más responsable manera que conozcamos. Incluso este punto es como detonante para el personaje de Brad Pitt de querer matar a todos. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Cuál es el punto medular que lleva a un psicópata a esparcir un virus mortal por el mundo? Es que, de hecho, es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que quiere matar al mundo es necesariamente psicópata. Uno suele pensar, ¿no? Como que quiere matar, por tanto, es psicópata, ¿no? Tiene impulsos de asesinar, ergo, pues es psicópata. Y no, habría que ver si, por ejemplo, el psicópata encuentra su motivación sencillamente en el placer de hacerlo. El antisocial, el que tiene un trastorno antisocial, encuentra su motivación en un resentimiento con la sociedad. Existen los que llamamos antihéroes, o sea, hay infinidad de motivaciones que se podrían encontrar. Este tipo de personas que, por ejemplo, perciben, y es común, o sea, lo vemos en películas y pensamos que es un personaje, pero no es raro encontrar un pensamiento similar, a lo mejor no consecuente en su acción, pero sí muy similar en la vida real, ¿no? Yo creo que todos hemos visto en Facebook, por ejemplo, a alguien que diga, los humanos somos la peor epidemia. Claro, virus. Sí, entonces, exactamente, es una línea de pensamiento muy similar. Todos tenemos entonces en ese sentido una cierta tendencia a la antisocialidad, el nihilismo, a la misantropía, porque pues partimos de la experiencia de nuestra experiencia negativa y de la experiencia negativa de otros y concluimos que el ser humano a veces pues es bastante indigno, ¿no? de seguir. Obviamente no todos son consecuentes con esa forma de razonar y al final del día llevamos nuestras vidas lo más normal que podemos. ¿Qué se necesita entonces para que alguien dé ese paso? Es un tema completo, ¿no? Y cada caso en particular, podría explicarse, o sea, le podría dedicar, no un podcast, varios, ¿no? Para explicar todas las motivaciones. En el caso del personaje de Brad Pitt, creo que ya tenía él una personalidad, este trastorno psiquiátrico ya, con el que portaba ya de por sí, implica falta de control de impulsos, como arrebatos, ¿no? Conductuales bastante marcados. Si a eso le sumamos una experiencia, una ideología detrás que tiende a la anarquía, a la rebelión, a la liberación, creo que por ahí podría ser el caldo de cultivo perfecto para que alguien intente hacer alguna conducta de este tipo, ¿no? ¿Sería bien visto o mal visto? Por ejemplo, me pongo a pensar en Thanos, que quiso con el guantelete y desaparecer la mitad. Sí hay justificaciones, por ejemplo, ¿no? Y creo que por eso también nos apasiona este tipo de temas, porque hay héroes que tienen como el punto, o más bien, hay villanos que tienen un punto, ¿no? Como Thanos en este caso. Sí, o sea, más allá de los productos que veamos en cine, que algunos más profundos, otros menos, pero todos tienen un punto filosófico o social, o tienden a tenerlo, enganchamos con los que de algún modo sí reflejan nuestra manera de pensar en algunos puntos, ¿no? De hecho, encontraremos muchas de estas expresiones reflejadas, como te digo, en la cultura popular, por medio del internet, los memes, los medios de comunicación, y por eso idealizamos a ciertos personajes. Incluso solemos ver de forma más interesante a los personajes complejos, con luchas y criterios éticos más dudosos que con los que son íntegros completamente. Por eso Batman sigue siendo tan popular y Superman es muy conocido, pero ya no tan popular, porque lo vemos como una personalidad más ingenua. En este caso, podemos hasta simpatizar, por ejemplo, con esta causa pro-animalista, porque entendemos que sí hay una injusticia que se está cometiendo ahí. Aunque podríamos luego retroceder, ¿no? Retractarnos cuando viéramos las implicaciones de esto. Ahora sí que también tenemos que considerar que
vamos a apoyar o identificarnos con algo según el punto histórico en el que estemos. Evidentemente, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que la humanidad es un virus para el mundo, excepto cuando eso aplica, pues, cuando aplica a nuestra familia o a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, lo que diríamos, sí, somos una plaga y hay que exterminarla, pues no aplica obviamente cuando llega a un punto de nuestras vidas donde nos toca. Entonces, hay que aceptar esa complejidad, ¿no? de la situación. La película plantea algunas ideas muy interesantes en ese aspecto. No es una película nada ingenua, no creo que proponga que hay que eliminar a la humanidad, pero sí plantea el hasta qué punto la humanidad también abusa, ¿no? de su condición. Pues ahí está, caballeros, señoras, señoritas, señores, señoros. Pues creo que 12 monos es la excelente recomendación para esta pandemia que estamos teniendo. Creo que aparte de tener ideas muy sólidas y muy básicas, creo que también nos deja con unas preguntas como, ¿qué estamos haciendo con el planeta? Si nosotros nos tratamos bien, si tenemos solución como humanidad, y creo que nosotros nos quedamos con eso, con el hecho de que el cine también nos abre las puertas para poder expandir nuestro universo, y creo que es un retrato de lo que está pasando en la sociedad actualmente. De antemano les agradecemos haberse quedado con nosotros. Les recordamos que nosotros somos Dinka Cine Estudio y Arte. Tenemos una página de Facebook donde se pueden suscribir. Tenemos nuestra página de YouTube con el mismo nombre. Por favor, denos like si les gustó, toquen la campanita, sugieran los temas y nosotros con todo gusto los vamos a tener en cuenta. Le agradezco al doctor Osvaldo Álvarez. Gracias a todos ustedes, que tengan una excelente tarde y yo sí quiero aniquilar a la humanidad. Hasta entonces.